Vamos a empezar. Bienvenido a la conferencia anual virtual de Practical Farmers y a Anillos Reco, un modelo de mercado directo de Escandinavia. Mi nombre es Liz Colbe y estaré moderando esta sesión para nuestro speaker, Rebecca Bon. Estaremos juntos por 60 minutos seguidos por un descanso de 10 minutos antes de que empiece la siguiente sesión. Durante la presentación de hoy, utilice el cuadro de chat en la página de la sesión. Estaré monitoreando este chat y haré las preguntas al expositor al final de la sesión. Si usted está teniendo preguntas, mándenos un email y nosotros se lo contestaremos. Una nota de cortesía. Tenemos en cuenta que somos un grupo diverso que representa muchas perspectivas y que nos estamos comunicando en un espacio virtual. Sea amable con sus preguntas, respetuoso con sus comentarios y defienda el valor fundamental de PFI de brindar un espacio acogedor para todos que aprendan y comprendan sobre la granja y agricultura. Nosotros ahora sí vamos a hablar del tema de la sesión. Nosotros estábamos hablando de cosas nuevas, estrategias para la distribución local, y ahí fue cuando conocí acerca de Rebecca y de Reco. Me estoy emocionada de que ella se una con nosotros desde Noruega para compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Rebecca, por favor, empieza. Rebecca, muchas gracias por invitarme. Mission for me to spread the good news about this. Y me estoy muy contenta de compartir las buenas noticias acerca de este modelo. Yo sé que hay muchos granjeros en Iowa y yo sé que este modelo ha ayudado a muchos. Por favor, a la siguiente filmina. Yeah, a little bit about me. I have now un poquito acerca de mí. Yo estoy ahora en la granja donde crecí, en Noruega. Y el año pasado estuve creciendo vegetales. Y en las montañas alrededor de mi granja. Somos un granjero pequeño. Entonces el día de hoy yo voy a hablar acerca de una introducción del modelo de Reco. Voy a decir cómo funciona. Voy a decir algo de la historia y experiencia en Escandinavia y cómo empezar a hacerlo. Y yo voy a hablar un poquito más acerca de esto de cómo empezarlo. Entonces, acerca de la palabra RECO. RECO es un acrónimo de la palabra consumo justo. Eso es como se traduce de noruego. Y el acrónimo no trabaja en inglés, pero eso es lo que significa una palabra global. Es una nueva palabra, que ese es el significado. Entonces es un modelo que conecta los clientes con los granjeros en un mercado local, con la meta compartida de apoyar a los productores de pequeña escala y crear un mercado con productos que evalúa la ética. Aquí tenemos un granjero de la costa de Norway y con uno de sus clientes. Y esto es antes de que tuviéramos el COVID-19. Y están los vegetales y ahí es donde se están juntando. Entonces es un mercado donde se puede ordenar en línea. El propósito de estos anillos es establecer un mercado de comida en línea.
para tener los productores locales y los consumidores. Así es como se ve. Cada red tiene un grupo privado en Facebook donde ahí se anuncia los productos que están disponibles para recogerse y tenemos un día fijo para recogerlo. Y por ejemplo, yo tengo el grupo de Facebook aquí en mi pueblo y en la parte de arriba del encabezado del grupo, nosotros tenemos ahí la siguiente fecha de entrega de productos. Entonces, la siguiente va a ser el 20 de enero, por ejemplo. Es 1 hora de entrega, pero usualmente lo hacemos un poquito más largo. Y eso depende de la hora que pongamos de entrega. Entonces, ese es el grupo. Entonces, en el grupo, este es un anuncio típico de uno de los granjeros. Entonces, yo voy a hablar un poquito de la estructura más adelante, pero básicamente ellos dicen lo que ellos tienen en las fotos, cuánto lo tienen, el número. Cada uno de los productores tiene un número individual y debajo de aquí ustedes pueden ver que están los comentarios, que eso significa que tienen más o menos 60 en los comentarios. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos Ellen, que ella ordenó algo y el granjero confirma la orden. Y eso es así como lo hacemos. La siguiente. Y luego tenemos el día agendado para ir a recoger las cosas. Entonces, los granjeros van y llevan las cosas a los brazos de los clientes y lo hacemos juntos. No sé cómo ustedes lo hacen. Nosotros tenemos una aplicación con el nombre y la cantidad. Y ustedes también lo pueden hacer de otra manera. Eso depende del granjero. Entonces, la siguiente. Entonces, acerca de los principios, esto lo hicimos cuando establecimos RECO. Entonces, que no hay gente en el medio, no hay intermediarios, no hay algo de que tú puedes vender las cosas que hace tu vecino. Esa es la parte más importante, la regla más importante. No hay pagos, es gratis. Toda la administración y todo eso es trabajo voluntario. Es gratis para unirse para los granjeros y para los consumidores. Y es la responsabilidad de los productores seguir las reglas de los impuestos y las reglas de seguridad de los alimentos. Esa es la responsabilidad del productor y no de la persona que está organizando. La siguiente. Entonces, RECO es de Finlandia. Empezó en el 2013. Era una persona que estaba buscando encontrar una solución para los granjeros
para poder, y los consumidores, para que tuvieran acceso a a la distribución de las cosas de la granja. Esto es una historia muy básica, pero ha pasado mucho desde el 2013, pero eso es. Siguiente. Yo voy a hablar acerca de Norway, lo que está pasando, donde yo he estado trabajando. Nosotros tenemos muchas granjas pequeñas. Ha estado trabajando muy bien. Nosotros tenemos muchas ovejas y ha estado creciendo mucho, ha estado creciendo muy rápido. Para la mayoría de los productores y de los consumidores quiere tener un producto directo y quieren saber de dónde vienen sus productos, y esta es una manera de ayudar con los negocios y sin utilizar todo el sistema de ventas. Entonces yo estaba trabajando con un proyecto básicamente para establecer este mensaje con la granja y la distribución local, teniendo todas las inspiraciones, las juntas y todo lo económico, es muchas cosas pasando, pero entonces yo encontré por coincidencia este modelo y yo dije, este es, y empezamos. Y actualmente esto cambió todo mi proyecto. Entonces, siguiente. Entonces, esto es como nosotros lo realizamos, esto es lo que está pasando en Suiza. Es un país que es nuestro vecino. Entonces, nosotros visitamos y vemos qué era lo que estaba pasando y hablamos con los granjeros que estaban utilizando este modelo y yo me convencí de este proyecto y pensé, esto es lo que yo estaba esperando todo el tiempo. Es perfecto. Nosotros podemos ofrecer nuestros productos y los consumidores pueden tenerlos directo de la granja. Y entonces pensé, nosotros debemos de tener Reco en Noruega también. Es desde 2019. Entonces nosotros invitamos a la gente en octubre del 2017 y nosotros inventamos el modelo completo y hablamos mucho de la manera de que tenemos que ser voluntarios y la gente en esta foto son granjeros. Tuvimos una junta grande y tuvimos muchos esfuerzos conjuntos para tener esta junta. Y todo el mundo estaba muy motivado y querían cambiar la manera de usar el mercado. Siguiente. Esto es básicamente cómo se ve ahorita. Son todas las diferentes redes de Reco. Podemos ir a la siguiente. Tenemos 120 grupos activos en Noruega, alrededor de 600,000 miembros en los grupos y tenemos un flujo anual de 14 millones estimado. Es muy grande porque es un pequeño país con no mucha gente. Entonces hace mucho por todos estos granjeros. Este es en Escandinavia.
Básicamente, todos estos pequeños pueblos y las ciudades grandes tienen un grupo de RECO y tienen entregas cada semana o cada 2 semanas. Y se está convirtiendo en algo grande. Estas son algunas de las fotos que quería compartir mostrándoles. Esta es una historia muy feliz con granjeros felices, consumidores. Y tenemos anuncios en los periódicos y estamos muy emocionados. Cada ciudad ha estado empezando un grupo RECO. Entonces esto está pasando cada 2 semanas y lo seguimos haciendo en el 2020, incluso con COVID. Porque todos los granjeros que estaban entregando sus productos a los restaurantes, muchos de ellos perdieron sus clientes, entonces están repartiendo la comida o accesando de esta manera. Entonces los consumidores están contentos porque tienen más opciones. Siguiente. Entonces yo voy a hablar cómo trabaja. Entonces tenemos un grupo en Facebook y tenemos un administrador y el administrador tiene un encabezado con la nueva fecha de entrega y los vendedores empiezan a publicar qué es lo que ellos tienen y los consumidores empiezan a poner sus órdenes y ellos llegan a una confirmación con los vendedores y luego los consumidores y los vendedores se juntan en el día y en la hora que quedaron y tenemos la entrega y después el administrador tiene que borrar todo lo que hay en el grupo y así funcionar que esté todo nuevo en el grupo. Y así está todo nuevo cada 2 semanas. Tenemos una pregunta en esta. La persona estaba preguntando para el encabezado o el banner que utilices cada 2 semanas, ¿qué tipo de programa utilizas? Esto ha sido realmente una evolución. Ahí tiene un programa ahí, pero yo no lo usaba. Entonces, cada vez que uno empieza, aprende un poco más. Entonces, sí, los grupos de Facebook son como un propio animal en sí mismo. Otra pregunta, una clarificación. Todos los granjeros van al mismo lugar para la entrega, no individualmente. Sí, si el consumidor quiere recoger huevos, leche, carne en el mercado, ellos van y lo recogen todo al mismo tiempo. Voy a decirte más acerca de eso más adelante. Ha habido estudios que se han hecho de esto y gente viendo esto. Y esto es uno de los términos. El proyecto, estos son uno de los beneficios para los productores. Tienen mucha flexibilidad. Lo que quiere decir que si tienes un producto una semana o no, puede variar. Y si no lo tienes el resto del año, solamente las semanas que lo tienes.
Entonces es muy flexible. Y algunos de los granjeros lo hacen todo el año, pero no tienes que hacerlo. Tú preparas todo, haces la entrega. Entonces, es algo en sí mismo. Entonces, ahorra tiempo, se puede hacer la preorden. Tú tienes que preparar solamente lo que ya vendiste. Si eres alguien que cocina, no tienes que hacer más. Y tenemos una red con los granjeros cuando se les preguntaron qué les preguntaban, qué les gustaba acerca de Reco, y era que podían conocer a los granjeros, a sus vecinos. Sí. Yo tengo muchos amigos que en esta red. Entonces, eso. Siguiente. Y la parte financiera, la mayoría de los granjeros han tenido una mayor utilidad, ha crecido su número de clientes, los clientes están dispuestos a pagar, ellos incrementan sus ventas, tienen un grupo más grande de clientes y también tenemos los motivos indirectos económicos, que es el contacto con los clientes, con los miembros en el grupo. Tenemos un máximo de 500, por ejemplo, una vez. Entonces hay muchos miembros que se ven al mismo tiempo. Y a lo mejor alguien no es capaz de irlo a recogerlo, pero siempre tienen el contacto con el granjero y tienen más visibilidad los granjeros y más cooperación. Es la visibilidad y la cooperación. Todos los granjeros traen sus clientes al mismo grupo. Mucha de la gente que está interesada en este grupo, entonces se va creciendo más el grupo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la meta para los granjeros? Es estar en contacto con los clientes y construir confianza y crecer a los clientes regulares con eficiencia en la entrega. Nosotros vemos que los granjeros tienen una tendencia a tener muy buenos clientes. Y eso añade porque sus productos se venden. Entonces también sus clientes regulares encuentran su producto. La siguiente. Esta es la meta. Es que tanto el proveedor como el consumidor estén felices. Estas son algunas ideas. La gente tiene un modelo de negocios diferente. Y eso también es el resultado de la investigación que se ha hecho, que se han dado a esta información. Entonces, tenemos todos los consumidores diferentes y todos reciben de Reco lo que quieren. Tenemos orgánico o quieren fresco o quieren algo especial, una comida gourmet, pero que sea producida localmente. Entonces, eso. Y tú puedes comprar muchas cosas, puedes comprar semillas de manzana
Puedes tener ofertas especiales y los productores tienen un diferente rango de cosas y también los panaderos. Y todo es directamente relacionado con la granja y con todas las otras cualidades que tenemos en el grupo y los valores. Y eso es lo que queremos vender nuestros productos. Y yo estaba diciendo como el tipo de trabajo que se hace como administrador cuando yo empecé. Tenemos nosotros tenemos como 70, empezamos con 5. Empezamos en el 2017. Ahora somos 70. Y entonces nosotros lo manejamos que siga trabajando, sobre todo cuando se va a recoger las cosas. Pero nosotros ahora el estacionamiento está muy pequeño, pero es divertido cuando tenemos tanta gente y tanta cosa buena. La siguiente. Y entonces este es el anuncio de RECO para los granjeros. Tenemos reglas acerca de cómo estamos estructurados, pero tienes que tener esta información específica acerca. El consumidor necesita saber qué es lo que pasa y luego hay reglas también acerca de lo que estás vendiendo. Sí, es diferente. Pero esa es la responsabilidad del granjero. Y los consumidores básicamente tienen que buscar la información que ellos buscan. Siguiente. Una cosa en la que hemos trabajado mucho desde que empezamos es la calidad de la comunicación y los anuncios. Muchas veces nosotros lo tomamos por hecho, de que la gente sabe acerca de granja, de comida, pero eso es algo en lo que nosotros trabajamos mucho, en ayudar a los granjeros a producir la comunicación, en comunicar su calidad y los valores. Tenemos mucho trabajo acerca de decir la historia, acerca del pastoreo, todas las cosas buenas de los animales, cosas específicas acerca de cómo los crecemos, decir toda la historia. Ahí están, tener algunas fotos. Y la gente realmente se lo empieza a comer con los ojos, la historia. Y aunque solamente es una fruta, ellos tienen que decir la historia. Eso es eso. Entonces, antes de que tú empieces, hay cosas que definitivamente tienes que considerar antes de empezar. Tenemos muchas discusiones aquí. Antes de empezar necesitamos más reglas. ¿Quién decide qué se va a vender? ¿Quién van a estar en la red? Es muchas discusiones que se tienen que tener. ¿Cuáles son las reglas éticas? Y cuando tenemos toda la gente discutir, pues creo que cada persona tiene y tienes que tener las reglas.
y solamente decir, por ejemplo, solamente granjeros de esta área, solamente de este tamaño, y algunos métodos de agricultura, cuáles son las reglas. Hay cosas también que son muy personales. Y también la limitación en el tamaño de la granja y del negocio. Que hay gente que solamente quiere granjas pequeñas en los grupos RECO. Estas son solamente cosas que yo listé de lo que hay que pensar. No hay cosas buenas, malas. Tú puedes correr, tener tu RECO con lo que tú tienes, pero tienes que considerar qué es lo que quiere todo el grupo. Y dar el seguimiento, y es mucho trabajo, pero vale la pena. Siguiente. Y esto puede ayudar nuestros negocios a sacar los productos, a promoverlos. Tú no tienes la misma estrategia en una ciudad grande que en un lugar pequeño. Tienes que ser de acuerdo a las circunstancias. Nosotros tenemos los grupos RECOs en ciudades grandes y en pueblos pequeños y en todos los lugares. Y sí. Estas son cosas que tú tienes que pensar. Por ejemplo, tenemos un grupo de discusión para definir estas cosas, para gente que quiere empezar un grupo o para gente que ya tiene un grupo. Siguiente. Entonces, tenemos un lugar de entrega. Es algo importante. Nosotros tenemos que tener lugar. Ese es un estacionamiento que obtuvimos en el 2017, en donde vive la gente. Tienes que considerar todo esto. Dónde quiere ir a recoger, dónde se pueden estacionar. Si hay muchos carros entrando y saliendo, tienes que pensar en eso. Si hay luz, lluvia, nieve y típicas cosas. Y si hay mucha gente, entonces el espacio, si es muy pequeño, si es muy grande, sí. Y también lo que hemos visto que conforme esto va creciendo, tenemos que tener espacio. Por ejemplo, los huevos son muy importantes. Only have 2 or 3 farmers, it just doesn't, Si, por ejemplo, tienes un grupo que solamente tiene 2 o 3 granjeros, tenemos que tener una variedad diferente de granjeros que hagan diferentes cosas para que cumplan con la expectativa de los consumidores. Tienes un grupo de consumidores. Es muy importante. Entonces, los granjeros pueden hacer mucho trabajo invitando a gente o invitando a los clientes que ya ellos ya tienen. Nosotros utilizamos los medios de comunicación bastante, los locales. Esto no pasaría sin los medios locales de comunicación. Entonces, cuando algo pasa, es porque lo anunciamos cuando ellos vienen. Ahora, aunque esto ha pasado durante varios años, el día de hoy, nosotros tenemos un granjero que tiene una cervecería. Y entonces esto es una historia acerca de eso.
Nosotros tenemos que hacer la historia acerca de esto y publicarla. En- Entonces realmente es una noticia feliz. In Norway, so here we have a lot of, I would say, like small town Facebook groups. So, for example, I'm part of Ames People, which is primarily. Nosotros aquí tenemos muchos grupos de gente en los pueblos pequeños en Facebook. Básicamente yo estoy en un grupo de Ames, que es un grupo básicamente para el chisme, pero ustedes utilizan ese tipo de grupos, videos, noticias, todos. Sí, nosotros usamos todos. Nosotros también aquí tenemos muchos grupos de Facebook, pero también lo que nosotros utilizamos para anunciarnos son los periódicos. Yo nunca leo los periódicos, pero alguna gente lo hace. Pero nosotros tenemos un anuncio en la mayoría de todos los periódicos y también en las noticias nacionales. Algunas veces cuando alguien es en las noticias nacionales, eso crece a todos los grupos, afecta a todos los grupos. Cuando algo pasa siempre en un grupo, eso se riega en toda la información en todos los grupos. Y eso es muy bueno, no está coordinado, pero de todas maneras se riega toda la información. Entonces la administración se encarga de actualizar el grupo, dar la información. Es una responsabilidad bien grande estar actualizando, invitando, revisando. Si yo sé de algún grupo de RECO que no funciona muy bien, es por los administradores. Hay mucha sorpresa en el chat que el administrador no recibe un sueldo. Se cree que el administrador va a recibir un sueldo cuando lleguen a más de 70 vendedores. No hay no es una organización, nadie es dueño. No podemos aplicar eso porque no hay una organización. Tú tienes que tener una organización para juntar algo de dinero. Yo sé que algunos han aplicado por dinero, por fondos. Y yo sé que eso ha funcionado. Yo creo que es la posibilidad, pero la mayoría de la gente lo hace de manera voluntaria. Y después de que ya está empezando, no es mucho trabajo. Al principio es que es mucho trabajo. Y usualmente son los granjeros los que realmente están haciendo el trabajo. Los que están haciendo que esto suceda. Entonces, pero aquí en Suiza yo sé que hay muchos consumidores, pero no es mucho trabajo después de que ya está corriendo. No es mucho. Algunas veces sí que pasan cosas. Pero no es un trabajo así gigantesco. It's supposed to be very easy. That's the whole thing. So, pues es muy fácil. Y si se vuelve muy difícil, conviertes a otra persona en administrador. Entonces la siguiente. And then that's the very important thing with the start. Esto es algo muy importante, es la junta del inicio. Entonces, cuando yo viajo alrededor del país, tienes que hacer invitaciones para que los granjeros asistan.
pero porque ellos no saben nada acerca de RECO. Entonces, cuando ellos lo leen, de que ellos pueden hacer más dinero y que si quieren estar un grupo, muchos granjeros van porque saben que pueden hacer más dinero, porque están interesados en los consumidores. Yeah, people have to be excited and they come and they listen and like, how does it work? La gente está muy emocionada, ellos vienen, ellos conocen cómo funciona, cómo se hace. But this meeting, to go through all the practical things pero esta junta donde se habla de todas las cosas es una parte muy importante. So there are actually two groups. We have actualmente hay dos grupos. Tienes el grupo principal donde se publican las cosas y se ordena, y también tienes el grupo de los vendedores donde están todos los vendedores. Aquí el grupo de administrador puede ver qué es lo que está pasando, discutir, y tú no tienes eso en el grupo principal. Tenemos un grupo para los granjeros. Solamente antes de Navidad tuvimos que empezar a reducir los números porque teníamos muchos granjeros. Tienen que encontrar un lugar, aunque no siempre lo hacen. Y es muy importante tener la comunicación a través de este grupo de granjeros. Y luego tenemos esta imagen. ¿Puedes ver cuando yo hago esto con el mouse? Okay, you have a pointer. Okay. Now just on the bottom right, this is the our delivery. So en la parte de abajo, este es nuestro lugar para la entrega. Este es el mapa. Es donde está el café, la leche, los huevos, la carne. Entonces es fácil para la gente identificar, porque hay mucha gente ordenando en RECO. Y nosotros hacemos números y utilizamos las formas de Google, y todos los granjeros publican ahí cuál es el nombre de la granja y el número. Y tenemos 160 granjeros registrados. Y luego yo utilizo Canva, que es una aplicación. Entonces, esto es importante. Y yo también hago recordatorios y hago todas estas comunicaciones en los grupos. Y también hago arreglos en los grupos para recordar de algo que está pasando. Entonces, esta foto aquí es de nuestro grupo de RECO. ¿Utilizas Bria? Sí, tú puedes hacerlo. Pero yo nunca pago nada de esto. Pero obviamente se ven mejor los que tienes que pagar por hacerlos, pero yo no lo uso, solo el gratuito. Siguiente. Solo para clarificar. Entonces, tú les pides a los granjeros que firmen una forma para ser parte del grupo. We didn't do any registration. The only registration is that they have to ask to be a member of this farm group. No, nosotros no hacemos registración, ¿no? Ellos la única registración que tienen que hacer es al principio cuando quieren hacer parte del grupo
para nosotros saber qué es lo que están produciendo y tienen que llenar esta forma porque es muy fácil y solamente así tenemos en un sitio y tenemos ahí toda su información, los nombres, los teléfonos y si hay una duda podemos localizarlos. Y aquí hay unas preguntas acerca del grupo de Facebook. Entonces, el grupo de consumidores es un grupo privado. Entonces, la gente tiene que solicitar unirse. No, el vendedor es el privado. Algunos de ellos los tienen público, pero la mayoría lo hacen en privado. Todos los grupos que yo tengo son privados, porque si tú tienes grupos públicos y anuncias algo, la gente empieza a venir cuando pones las cosas. Entonces yo solamente utilizo los grupos privados y tú tienes que hacer un compromiso cuando te unes al grupo de que vas a recoger tus cosas y si yo no las recoges, entonces lo sacamos del grupo. Porque si no, de otra manera se tiene que haber un orden. Entonces estos son algunos grupos de RECO. Entonces tenemos un grupo de administradores, donde todos los administradores de todos los grupos en Noruega. Entonces, cuando alguien tiene alguna pregunta de RECO, ¿qué haces? ¿Cuál si pasa esto? Tengo esta pregunta. Y este es un grupo también que ayuda bastante. Y creo que esto es y creo que hay algunos grupos allá en los Estados Unidos, creo que hay uno en Carolina del Norte y hay bastantes miembros ahí y se puede hacer conocer varias gente en el grupo y conocer a la gente que lo está corriendo, porque siempre hay alguien que ha hecho la misma cosa. Y también tenemos este grupo de administradores y ellos han estado corriendo récord por un tiempo mayor. Entonces, cuando tengo una duda, yo puedo ir ahí y ver esta cosa. Sí. Siguiente. Y estos son algunos de los pósters que la gente puede compartir en los grupos. Y la mayoría de ellos son hechos por voluntarios. Y algunos de ellos están traducidos porque eran originalmente noruego. Y a lo mejor este es uno de los que usaron en North Carolina y lo pueden compartir ahí y pueden compartirlo en su grupo. Y siempre que un miembro entra al grupo tenemos que explicar el proceso todo el tiempo. Entonces, si tenemos esto, cómo funciona, cómo lo recojo. Entonces, si tienes esto, no tienes que explicarlo una y otra vez. Entonces, es importante tener buena comunicación en el grupo. Para cuando tengas muchos miembros en un grupo, entonces ellos se confunden y confunden a la gente y eso no es bueno. Entonces, es importante explicar las cosas. La siguiente. Y todo es acerca de confianza. Nosotros vemos que en algunos grupos tienen más problemas que otros. Y la cosa más importante aquí es que estar trabajando muy bien cuando algunos granjeros siempre tienen que hacer la mayor parte del trabajo, se tienen que estar viendo que los otros hagan las cosas correctas.
I didn't talk about the pricing because the pricing is Yo no hablé I acerca de mean los precios. it was maybe yeah Don't see it A lo mejor before. yeah I just maybe skipped it a bit. me lo brinqué un Yeah, because poco, the pricing here is also porque a topic, which is el precio aquí es también lo que es la ganancia. no. No. Maybe I Way deleted back. it. Here we Yeah. go. Pricing. Here we go. Yeah, well, Okay. this is a topic that has been discussed a lot of times. Because También este es un tópico que ha sido discutido muchas veces. Algunos granjeros quieren tener los precios bajos, algunos quieren tener los precios más altos, que por la competencia tienes que comunicar las reglas y tienes que hablar con la gente que esté dispuesta a pagar por esta calidad. Y es tu decisión cómo manejas esto. Algunas veces hay gente que se enoja, tenemos a los productores enojados, a los consumidores enojados. Y algunas veces las cosas no son en la manera que ellos creían que iban a ser. Entonces, en esos grupos de administradores, ellos te pueden ayudar o dar algo de luz de cómo manejarlo. Tenemos algunos consumidores que están enojados porque creen que los precios no son muy éticos y tenemos que tener este tipo de discusiones. La mayoría del tiempo todo está bien y todo es divertido y tanto los granjeros como los consumidores están contentos. Yo creo que voy a dejar aquí esta presentación porque es fácil para la gente verla y entenderlo. Entonces, la presentación de Rebeca está disponible. Si ustedes quieren tenerla, ahí está disponible en la parte de presentaciones. Pero cuando yo empiezo, si la gente empieza a hacer esto en Iowa, nosotros ya también tenemos unos mercados colaborativos, tenemos lo que le llamamos CSA, pero lo que pienso que sería poderoso acerca de esto, cuando la gente está en Facebook, ellos quieren de alguna manera hacer mostrar sus valores y sus vidas en social y mostrar que compraste algo en un anillo Reco. Yo creo que es una buena manera de utilizar la presión social. Nosotros hablamos de algunos investigadores y el caso de que esto está en Facebook, esa es la razón por la que esto ha sido exitoso, porque lo que la gente ha tratado de hacer también en las tiendas en línea y no funcionan así de bien. Entonces, no obtienen los granjeros lo que ellos quieren. Entonces, esto ha trabajado bien. Y la parte social de esto, donde la gente está viendo ahí, donde van, es parte interesante. Y sí. Estar en contacto directo con el granjero y puedes tener preguntas y puedes preguntar acerca de la granja, de los vegetales. Hay muchos consumidores que están muy atentos a lo que comen, cómo se produce. Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos llegar a esos consumidores. Y la otra cosa, tenemos muchas de CSAs en Norway y la mayoría de los granjeros utilizan 5 o más lugares diferentes para vender, es la manera que lo hacemos. Entonces, ellos tienen
el consumo de su CSA, pero si tienen algo diferente o si tienen algo extra, lo pueden poner aquí en lugar de venderlo a un descuento. Estas, they sell 50% through Reco and then the rest in CSA. y yo sé que muchos tratan de comprar directamente por la CSA y los mercados de granjeros. No, bueno, no el 2020, porque todos cerraron, pero tenemos muchos de los granjeros preguntando qué es lo que podemos hacer y esto funcionó. ¿Tú has encontrado como administrador que hay un tamaño ideal de administrador? No. El grupo que yo administro, todo el mundo puede entrar y yo odio las reglas. Porque es que si hay las reglas, toda la gente se tiene que asegurar que todo el mundo siga las reglas. Entonces, si alguien quiere venir de las montañas o alguien quiere venir de muy cerca, si quieren, yo creo que es muy difícil para la gente que vive arriba en las montañas porque no pueden venir y cosas así. Pero la gente quiere venir y está bien, está bien. Y así tenemos más variedad. ¿Y tú estás pensando acerca del tamaño de la granja? Yo sé que la confianza es algo muy importante, pero tú has sido capaz de enseñar a algunas de las personas que no tienen mucha experiencia en tecnología cómo entrar. Yeah, well, there has been issues with Sí ha habido problemas con algunos granjeros. Por ejemplo, tenemos una página de huevos o de pollos y muchos consumidores asocian esto con que es orgánico y la granja pequeña. Y el granjero tiene que explicar cómo esto trabaja. Entonces, el granjero se da cuenta que si es honesto, entonces no van a comprar. Entonces tenemos que, tú sabes, parte del concepto es que todo el mundo hace lo que dice, no es mi cosa favorita que hacer, pero el granjero tiene que decir la historia completa y no solamente huir de los... Entonces, es importante que haya honestidad para tener este proceso, para checar lo que está pasando. Y una pregunta final, porque ya no tenemos tiempo. Tú dijiste que ya estás como en 70 vendedores. ¿Te sentiste bien en 15? ¿Cuál es un número que tú crees que es bueno, considerando que tienes productos diversos? De 30 a 40 a lo mejor. Sí, nosotros hemos tenido el problema en el grupo. Si tú tienes muchos diferentes, tú puedes utilizar la opción de búsqueda en el grupo. Si hay muchos. Pero a lo mejor 40 es bueno. Y luego también hay temporadas. Hay temporadas en que hay muchos, y hay temporadas en las que no hay. Entonces la cosa sube y baja. Entonces tiempos es alrededor como 50. Y a lo mejor tengo como 10 que son realmente muy grandes y todos los demás son pequeños.
Y depende really north in the country, there's no si they están have muy al norte en el país very short amount of time and maybe only potatoes. So y a lo mejor van a tener solamente Yeah, you take papas what you can get where you are. y tú tomas lo que haya en donde we have not estés. much vegetables, A- but Aquí no tenemos muchos we have vegetales, a little pero tenemos un different poco eating. de cosas diferentes. Some have a lot of sheep. Unos tienen That's muchísimo queso actually big part of y, my job is y eso era parte de finding mi trabajo más people who grow grande, vegetables. conseguir gente que creciera vegetales. Well, I hate to cut you off, but Yo we're me out of odio time. pararlo, pero ya se nos And acabó el I know tiempo. that we can, if you want to put your email in the Y yo chat, sé, si Rebecca, tú quieres I'm sure poner people would tu love to email follow en up with el you and learn more. correo, yo creo And que maybe mucha join gente some lo of va your a seguir groups. para Again, aprender this más session en will el be grupo. posted. Y nuevamente esta And sesión va a estar Rebecca, thank you so publicada. much for your Y time Rebeca, for muchas gracias por tu translating your tiempo presentation into y English muchas for gracias us. por traducir tu It's a very presentación a inglés interesting por document, nosotros. and I Y think that este era el our community documento in de Iowa will continue investigación. talking about Yo creo this que nuestra comunidad en for Iowa va a decades to continuar come. hablando de esto. Really Es muy appreciate your divertido time, and conocerte